¿Qué tal amigos de este canal y a todos los que me siguen por las diferentes redes sociales? Es el Padre Juan Carlos. Hoy quiero que toquemos uno de los temas más difíciles de las religiones en general. Se trata de esas zonas opacas que tienen las religiones y voy a hablar particularmente del judeocristianismo. Hay una zona en donde el dogma pierde valor o pierde fuerza y entra la superstición, la magia y el miedo, que son las tres actitudes irracionales que alejan de la auténtica fe. Voy a hablar para creyentes, aunque los no creyentes van a encontrar elementos que pueden servirles para su reflexión personal. ¿Por qué digo que voy a hablar para creyentes? Porque la mayoría de las veces que nos topamos con estos temas son gentes que practican la religión, gentes que asisten al culto o a la misa, pero que tienen en una situación determinada que recurrir a una persona que les va a ayudar a superar un cierto trance que están pasando, que tiene mucho que ver con la superstición y con la magia, pero sobre todo con el miedo. Se trata de aquellos casos en los cuales la gente dice: a ti te están haciendo un trabajo de lejos, a ti te están haciendo brujería, notamos que tú estás, digamos, decaída, en picada. Eso se debe a que alguien te está rezando desde lejos. Pues mis queridos amigos, lo primero que tenemos que decir es que la religión judía está plagada de una cantidad de supersticiones y que Dios, Yahvé, tuvo que luchar mucho contra las supersticiones de su propio pueblo, de ese pueblo que estaba formando. De hecho, en el libro del Levítico, Él le prohíbe a su pueblo la consulta a los nigromantes, a los adivinos, a los magos, a las brujas, etc. Hay un capítulo muy importante en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28, en donde el rey Saúl visita una hechicera, una adivina o una nigromante en una región que se llama Endor, un pueblo que estaba como en el área de la guerra que estaba viviendo con los filisteos. Al encontrarse perdido y al no saber que podía seguir en la batalla, él va a consultar a la pitonisa de Endor. Después de que él mismo había prohibido, de acuerdo con la ley del Levítico, toda adivinación, toda magia, toda nigromancia y toda suerte de adivinación. Entonces, al ir a visitar a aquella pitonisa, él quiere consultarle invocando un muerto. Y en ese caso se trata del tema de Samuel, que ya había muerto, el profeta Samuel había muerto, y Saúl quiere invocar el muerto para que le conteste cómo le irá en batalla en su enfrentamiento con los filisteos. La bruja o la adivina descubre que quien está disfrazado frente a él es el mismo rey que ha prohibido la adivinación, la nigromancia, etc. Y entonces hace la invocación del muerto. Se supone que Samuel viene de la otra tumba y le dice: el Señor te va a castigar y hoy morirás en esta batalla. Ese es uno de los pasajes más famosos de la Sagrada Escritura, de la Biblia en general. Efesios 6, 12, 18. Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra espíritus que habitan en los aires. Pues muy bien, mucha gente dice: tengo miedo porque me están rezando y no sé contra quién estoy luchando. Otra persona dice: mi situación es muy difícil porque he descubierto o me han dicho que a mí alguien me está trabajando de lejos. Nos encontramos entonces que tendremos que definir qué es primero la nigromancia y qué es la adivinación, y hablemos un poquitico de todo ese tipo de supersticiones de una manera muy general, muy superficial. Lo primero que tenemos que decir es que cuando se habla de nigromancia o nicromancia, que la palabra originalmente es necromancia, era la invocación de espíritus con alguna parte del difunto, un hueso o... Claro, esta adivinación empezó con las vísceras de los animales. Se miraba las vísceras de los animales para hacer una profecía. Mucha gente recurre a diferentes ritos
iniciáticos, es decir, primero los inician para decirles qué les está pasando en realidad. Esos ritos iniciáticos son los más peligrosos porque la persona puede quedar atrapada no en la verdad de unos hechos sobrenaturales que muchas veces no pueden comprobarse de ninguna manera, sino porque emocional y psicológicamente nosotros desarrollamos una debilidad hacia una situación inexplicable. Basta que se presente una situación que no está bajo nuestro control y de inmediato caemos presa del pánico y empezamos entonces un camino muy tortuoso de creer en una cantidad de cosas que no estaban presentes en la religión como se lo imaginaba la persona. Se utilizan elementos de la religión para hacer este tipo de cosas. Incluso para anunciar la ruina de alguien se utiliza, por ejemplo, huesos provenientes del cementerio, como lo hacían hace unos años atrás, o también tierra de cementerio, o salar el hogar, salar la casa con una imagen que en ese caso, estas imágenes que se utilizaban para amedrentar, como las muñecas de trapo, que representaban más o menos la persona o que representan a la persona. Por eso también hay que reconocer que culturalmente no solamente los judíos tenían una cantidad de supersticiones que luego las trasvasaron a las culturas con las cuales se encontraron, sino que también hemos heredado una cantidad de supersticiones de magia, de brujería, etcétera, de hechicería, provenientes de la importación, perdónenme la palabra, de los afrodescendientes hacia el continente americano. Particularmente la santería, que es la que más se ha practicado en dos lugares, específicamente en el continente americano, que es en Brasil, en Cuba y algo en República Dominicana, en la zona de Haití. Noten ustedes que la mayoría de estas cosas en donde se nos dice, usted está siendo rezado, usted le están haciendo un trabajo desde lejos. El primer enganche es descubrir cuán mal está la persona en su situación personal, es decir, en su vida personal. Si la persona está hablando de una mala situación económica, si está hablando de una mala condición de salud, si está hablando de un problema sentimental, entonces es fácil caerle con una solución que no tiene nada que ver con la religión, que no tiene nada que ver con Dios, sino utilizar unos poderes inexplicables para restituir la situación, descubrir al culpable y resanar toda una serie de traumas que empezaron a existir a partir del hecho de que una persona le haya asegurado que usted se encuentra mal, que su situación mala corresponde a esto y que habrá una persona o un grupo de personas interesadas en hacerle daño. Hay dos religiones, la santería, que no, es una pseudo religión, pero no podemos decir una pseudo religión en el sentido científico de la palabra. Es decir, no, una religión tiene un cuerpo doctrinal, tiene unos funcionarios, sacerdotes o ministros o pastores, que se encargan de velar por ese cuerpo doctrinal, unos creyentes o unos asistentes o unos que vienen al culto. Estas no son propiamente religiones en el sentido estricto de la palabra, porque son, primero, tradiciones recortadas e importadas, y segundo, porque no tienen un cuerpo doctrinal específico, sino que se basan fundamentalmente en la experiencia de quien habla, de quien está así atrayendo hacia él pues un público que está muy necesitado. Tenemos la santería, por una parte, típica de los negros del África, en donde ellos continuaban fieles a las religiones africanas y que los nombres de los santos católicos eran sustituidos por esos personajes, por esos dioses que ellos tenían en sus regiones en el África. Pero no muy lejos de allí está la macumba, que son los cultos ya de los negros y a veces hasta de los indígenas brasileños. Estos también vienen de un poco de la mezcla de la religión católica con las religiones provenientes del África. Había una separación muy fuerte entre la aceptación del catolicismo como religión, que de todas maneras era impuesto por los conquistadores o impuesto por los dueños de los esclavos, y las religiones que ellos tenían de manera ancestral. Ese choque cultural hacía entonces que ellos hicieran una simbiosis, un sincretismo religioso entre
lo que ellos sabían de la magia, de la brujería, de la hechicería y lo que encontraron en la religión católica, que no es proclive precisamente a ese tipo de actividades, sino que se utilizaron sus santos, sus invocaciones, incluso sus plegarias para hacer aquellos rituales. En la macumba, en el vudú, que es haitiano, y en la santería suele haber el sacrificio de algún animal para leer en las vísceras cuál es el destino de una persona. Seguramente que si alguno de los que me está siguiendo tienen conocimiento de este tipo de cosas, pensará que soy un neófito, es decir, una persona que no tiene ni idea de lo que estoy hablando. Seguramente que sí, alguno lo dirá, pero mi intención es dar contexto, es decir, explicar por qué nosotros caemos en la trampa de creer que Dios no tiene poder para ayudarnos, que el Señor como que no es capaz de quitar de nuestro medio, quitar del camino aquellas cosas que pueden hacernos daño. Y lo primero que tenemos que decir es que Dios está siempre presente, y algo muy importante que encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en los versos del 12, el 23 y el 27. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Atención, porque si te están diciendo que te están rezando desde lejos, que se te está viendo la miseria, que se está viendo la situación sentimental destrozada, la primera cosa que tienes que hacer es recurrir al Dios verdadero. Muchas veces el miedo y la superstición empuja a la gente a gastar sumas inmensas de dinero intentando resolver una situación que se resuelve desde la fe y recurriendo, obviamente, a los canales naturales de la religión, que son la Eucaristía, la confesión, la sanación de los enfermos, la consejería, etc. Es ahí donde yo quiero desenmascarar este tipo de cosas, porque muchas veces las personas empiezan, al quedar atrapadas en este tipo de información, a desvalorizar la fe católica o la fe que viene del Evangelio. En este caso hablo también para aquellos que son cristianos, pero que no profesan la fe católica, donde realmente reside el poder de Jesús y el poder de Dios. Es ahí donde tenemos que poner el acento. Santa Teresa de Ávila nos da una oración importante para empezar a afrontar una situación parecida a esta. Ella escribió esta preciosa oración que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Muchas personas, católicas incluso, practicantes de la religión, llegan a decir, bueno, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Entonces, para no quedar con la duda, recurren entonces a este tipo de personas que viven de la necesidad de otros, de los miedos de los otros, de las supersticiones de los otros. Es ahí donde yo digo que muchas personas que me estarán escuchando en este momento van a pensar que no tengo ni idea de lo que estoy hablando. No. Conozco realmente cómo funciona o cuál es el mecanismo de este poder supuesto que ejerce una persona sobre otra, y es el miedo. Nada hay más desbordante en nuestra conducta que el miedo a lo desconocido. ¿Quién me puede estar haciendo daño? ¿Cuáles son las circunstancias en las cuales estoy cayendo? ¿Por qué estoy de para atrás? Como que no avanzo, como que no logro las metas deseadas, como que mi salud no es la mejor o que mis negocios no marchan como debieran. Siempre estamos pensando que es hacia afuera o afuera donde están las respuestas, y por eso caemos en la trampa de consultar ese tipo de personajes. A veces las cosas son realmente sencillas. Una persona que te dice, bueno, vas a hacer este baño de hojas, vas a poner estas flores, vas a poner tu fotografía al revés, y a partir de entonces las cosas van a mejorar. Realmente pueden mejorar. No porque aquello tenga realmente un poder en la vida real de nadie, sino porque te han metido ya de manera inconsciente en la cabeza que esa es la verdadera medicina, y lo vas a lograr. Cuando uno pone su fe en una cosa
que no conoce muy bien, pero que cree que es la verdadera salida a la solución a un problema, eso funciona. ¿En qué sentido? En el sentido en que estás creyendo que encontraste la solución, encontraste la respuesta a una gran inquietud que no tenía, pues, por el camino ninguna posibilidad de resolverse. Miren bien cómo la sugestión, la habilidad de estas personas para hacerte creer cosas, el tipo de rituales que ellos se inventan o que tienen o que han heredado, todos esos elementos juegan con dos aspectos de la realidad. El aspecto consciente, que es este en el que estamos, este presente, esta atención plena, y el aspecto completamente subconsciente, donde habitan nuestros miedos, nuestros fantasmas y también nuestros demonios. Es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado porque hace un momento lo dije, una persona que entra por este camino, que empieza a creer en este tipo de cosas, es una persona que fácilmente va a quedar atrapada. Incluso hay personas que han salido de situaciones como estas y han quedado especialistas en el tema y montan también su propio emprendimiento, como decimos en Colombia. Lo primero que tenemos que decir es que hay que recurrir a la fe como la conocemos. Y la fe como la conocemos habla de que Dios tiene el poder de realizar en nuestra vida lo que Él cree conveniente y necesario. Por eso cuando renunciamos a la fe dogmática, a la fe que brota de la palabra de Dios, a las enseñanzas de una iglesia, de la iglesia en general, o cuando renunciamos a la palabra de Dios en sí misma, por ir en pos de estas soluciones, quedamos atrapados en una incomprensión absoluta del poder de Dios. Es decir, Dios no tiene poder para resolverme esta situación, Dios no tiene el poder para darme salud, para mejorar esta situación económica, para mejorar mi relación sentimental. Yo creo que es cierto, Dios no tiene poder para arreglar tu situación emocional o sentimental, la tienes que arreglar tú mismo. Tienes que ver qué está fallando, qué está saliendo mal, qué infidelidad hay cocinándose también en medio, la tuya o la de tu pareja. Eso no lo arregla Dios. Lo arreglas tú y lo arreglas en el sentido de que tienes que reorientar una relación determinada que tal vez ni te convenga, pero estás ahí. Una situación económica, pues revisa en qué gastas. Revisa también qué planes tienes, hasta dónde quieres crecer. Porque a veces te has sobredimensionado y dices, con el dinero que tengo logro todo lo que yo espero. Y realmente necesitas es una consejería económica. Y si se trata de la salud, pues hombre, a veces los colombianos no gastamos nuestro dinero en médicos que valen la pena, porque es costoso también, hay que reconocerlo. Pero yendo a un buen médico, un especialista, un verdadero científico, nos vamos a encontrar la solución a muchos problemas de salud. Ahora bien, algo que puede causar muchos problemas de salud provienen de la cabeza, provienen de nuestras emociones, de nuestros miedos, de la pensadera, como decimos en Colombia. Es decir, no somos capaces de resolver una situación, nos trasnochamos y eso se va notando en nuestra salud, en nuestro deterioro personal. Por eso es interesante que ni la superstición, ni la magia, ni el miedo pueden resolver nada. Y sin embargo la gente cree que me lo resolvió todo. Es porque quedaste más tranquilo, porque esta solución económica o sencilla que te dan te arregló una situación que pensabas que era más compleja, pero en realidad eres tú, es tu mente, es tu decisión la que está logrando el milagro. No es esa agua que te acabas de tomar y que te la tomas y dices, con esto voy a sanar. Si tú crees que te va a sanar, te puede servir como un placebo. Para eso se inventaron los médicos, los placebos. Cuando los médicos descubrían que un enfermo no tenía nada, pero que sentía todos los signos exteriores o interiores de una enfermedad determinada, que no era real, sino que estaba más en la cabeza, ellos inventaron los placebos, es decir, las pastillitas de dulce o las pastillitas que estaban llenas de talco o de polvo o de cualquier cosa, para que la persona se las tomara y dijera, con esto siempre me pongo mejor. Mi vida cambió. Desde que me tomé esas pastillas del Dr. Dwight, mejoré 100%, ¿no? Recuerden que nuestra mente es capaz de lograrlo todo si nos lo proponemos. Por eso, hoy yo no quiero hacer propaganda en contra
de todas estas personas que viven del miedo de los demás y que aseguran que desde todos los puntos de vista sus pócimas, sus bebidas, sus baños, sus riegos, tienen el poder de liberar, de sanar, de recomponer la realidad de la mejor manera. Lo que sí tenemos que decir es que hay una zona opaca en la realidad que no nos podemos explicar. Y con eso creo que vale la pena que me escuches esta parte. Nosotros creemos que tenemos un dominio sobre la realidad, que conocemos la realidad perfectamente como ella es, pero no es así. Hay situaciones que tienen que ver con elementos mucho más complejos de la realidad que nosotros no dominamos. Voy a poner un ejemplo. ¿Hasta qué punto las ondas electromagnéticas o las microondas propias de las comunicaciones telefónicas modernas no nos están ya afectando y no las vemos? ¿Y qué decir, por ejemplo, del tipo de fibra que a veces utilizamos, que no es algodón, sino que son fibras sintéticas? ¿Hasta qué punto esas fibras afectan nuestro organismo? Las partículas en suspensión no las vemos, pero están ahí y están matando a millones de personas en el mundo porque son fruto de una contaminación pasiva y la gente no las nota. El tener contacto todos los días con detergentes muy fuertes, y las amas de casa todos los días se exponen a sustancias que pueden ser peligrosas para la salud, pero que se venden como productos muy buenos para la limpieza. Preferimos la limpieza, esa limpieza a fondo, a nuestra salud. Esos elementos que son de la vida cotidiana pueden ser interpretados como unas fuerzas negativas, unas fuerzas oscuras que se oponen a nosotros, que nos hacen daño. Y resulta que no hemos investigado qué nos puede estar afectando en un lugar, en un espacio o incluso en una relación. Hay relaciones que influyen tan mal en nosotros que nos enferman. También valdría la pena mirar qué tipo de relaciones hemos establecido con los que conviven con nosotros. Hay espacios sofocantes, espacios que nos asfixian. Quiere decir que esos espacios influyen en nuestra psicología y terminamos por pensar que nos enfermamos por estar en ese lugar, porque en ese lugar pasó algo, o pasa algo, o pasará algo. Todo eso corresponde a la capacidad que tenemos los seres humanos de impresionarnos con lo desconocido, con aquello que nos provoca miedo. Como pueden darse cuenta, esas partes opacas de las religiones, en donde no aparece el dogma, donde no aparece la palabra de Dios como lo dominante, como lo importante, en donde no aparecen las enseñanzas de una élite intelectual que hace parte de una iglesia, que forma, que da ideas, que hace interpretaciones de la realidad, donde no aparece nada de eso, aparece la superstición, aparece la magia, aparece la adivinación, la brujería, etc. El que cree en esos caminos queda atrapado en ellos y de ellos no va a salir fácilmente, porque ya se convierte en un problema del inconsciente, en una incapacidad para poder responderle a la realidad de manera lógica, inteligente y clara, sin negar que hay espacios de la realidad que no los dominamos perfectamente. No vamos a decir al final ya de esto de esta perorata, no vamos a decir al final que no hay que creer en las brujas, pero que las hay, las hay. Esta frase de los abuelos significaba que siempre habrá espacios de la realidad inexplicables, que siempre habrá actitudes inexplicables en los otros, que siempre será un misterio para nosotros el saber que existe la adversidad, que no siempre las cosas nos van a salir como queremos y que por tanto había que recurrir a alguien que sabe cómo salir de un atolladero. Siempre será lo mismo. Dios, con su infinito poder, con su belleza y su misericordia, es suficiente. La Eucaristía es suficiente. Leer su palabra es suficiente. Amar al prójimo es suficiente. La medicina siempre la tenemos nosotros en nosotros mismos. Es decir, nosotros tenemos la solución a todas esas incógnitas. El miedo es lo que nos paraliza y lo que más llena los bolsillos de todos aquellos charlatanes, de todas aquellas brujas, de todos aquellos personajes que se valen del miedo de los demás para llenarse los bolsillos. Muchas gracias. Gracias por estar ahí.